Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis semanal. Ya sé que llegó un poco tarde, ya sé que llega un poco a mitad de semana. Muchas cosas ya han sucedido, ya han pasado en el transcurso de la semana, por lo cual vamos a hacerlo lo más rápido posible. Vamos a analizar un poco por encima las cosas que tenemos muy claras para esta semana, en qué tenemos opciones, en qué no. Realmente he estado ocupado con otro tipo de proyectos, entonces no puedo dedicarle el tiempo suficiente a hacer este tipo de videos. Les pido disculpas, pero vamos a hacerlo de manera más regular. Antes de continuar, primero, si no se han suscrito, por favor denle clic al botoncito de acá abajo, suscríbanse por favor. Segundo, recuerden que tienen a su disposición un canal de Telegram totalmente gratuito en el que pueden ver nuestra operativa y compartir nuestra operativa en el día a día, los análisis que vamos teniendo, los setups que vemos que se van configurando y que son bastante atractivos a la hora de querer seguir la operativa que tenemos en el día a día. Y no se olviden nuevamente de seguirnos en redes sociales para que podamos estar conectados y podamos intercambiar ideas sobre el tipo de opciones de ideas de inversión, estrategias de inversión, oportunidades que estamos viendo en el día a día. Recuerden también dejarnos cualquier tipo de comentario, pregunta, duda, cualquier cosa que crean que podamos resolver. Déjenla en la cajita de los comentarios que estaremos muy atentos a poder responder lo que nos sea posible. Vamos con el análisis de esta semana. Para continuar, vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a empezar con el análisis de esta semana. Tenemos mucho movimiento. Semana que estuvo, aunque no hagamos el recorrido específico de cada una de las noticias y como el fundamental que solemos tener normalmente, pues lo que sí vamos a revisar es como el tipo de cosas que tenemos en cuanto a opciones de esta semana. Vamos a poner esto por acá y vamos a ir revisando un poco. Esta semana en cuanto a términos de calendario económico, tuvimos mucho movimiento hoy específicamente y el día de ayer, cosas importantes que hicieron que el mercado tuviese volatilidad y por lo tanto vamos a ver movimientos muy fuertes en los gráficos. Tener en cuenta varias cosas. El escenario en el que estamos en este momento, el contexto, es un contexto de máxima, digamos, capacidad en cuanto a valga la redundancia, la capacidad que tienen los bancos centrales de poder disponer de los instrumentos de inyección de liquidez que requieren, según ellos, en estos momentos de la economía. ¿A qué me refiero con eso? Una cantidad enorme de dólares y de euros impresos de manera, digamos, como medida para poder enfrentar las consecuencias negativas que ha traído el tema del coronavirus y por lo tanto tenemos movimientos muy fuertes cada vez que tenemos un discurso, una conversación, una declaración de parte de la Reserva Federal estadounidense o de parte del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque esas medidas nos hacen o nos permiten ver cuál puede ser la proyección en el mediano plazo, en el largo plazo, de lo que están pensando los bancos que puede llegar a suceder con la economía en general. El ritmo de la vacunación y el ritmo que tengamos de control sobre el tema de la pandemia va a influir muchísimo sobre cuáles pueden ser los efectos del tema económico y específicamente la posibilidad de que veamos recuperaciones con la fuerza suficiente para poderse mantener en el tiempo. Eso es muy importante entenderlo porque cada vez que tengamos una noticia, por ejemplo, de cierres nuevos en algunos países, de restricciones nuevas en algunos países, de rebrotes, de situaciones de contingencia, etcétera, 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 lo que vamos a ver es caídas en los precios de esas divisas en particular. ¿Por qué? Porque todo el mundo está contando con que esa situación se va a presentar para poder, digamos, descontar la recuperación como parte de un nuevo boom económico en ese tipo de situaciones económicas. Antes de continuar con eso, entonces vamos a ver un poco el repaso de la situación. Para esta semana tuvimos bastante cosas sobre el discurso de Jerome Powell el día lunes. Tuvimos el dato, por ejemplo, de la venta de casas en Estados Unidos, un dato que salió peor de lo esperado. Se esperaban 6.50 millones, 6.50 millones, 6 millones y medio de casas en venta y estuvimos en 6.2, lo cual pues hace ver que el mercado de la vivienda empieza como a tener una contracción, por lo menos en cuanto a las expectativas que se tiene de recuperación. Utilidades en Gran Bretaña, tuvimos por aquí un discurso que me pareció muy interesante de parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Tuvimos hace una hora y algo, tuvimos otra vez una conversación, una declaración de Jerome Powell. Perdón, esto fue el día de ayer y hoy hemos tenido bastantes noticias. Miren, como tenemos aquí bastante movido el mercado. Para el día de mañana
nuevamente Lagarde va a hablar, vamos a tener una declaración del presidente del Banco Central de Gran Bretaña, muy interesante, vamos a tener la petición de seguros de desempleo o de subsidios de desempleo en Estados Unidos y la proyección de crecimiento para este cuatrimestre, a ver qué tal se presenta el GDP, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a ver qué tal crece, a ver qué tal se presenta esa recuperación. Es muy interesante ir viendo estas cosas porque esto nos permite generar una tendencia a ver con qué velocidad se va a presentar esa recuperación que los bancos están esperando que se presente. Y si se representa, cómo se va a presentar esa recuperación. Eso va a ser muy, muy interesante. Por ahora, esos son los datos que tenemos. Ahora vamos a ver el tema gráfico. En situaciones gráficos, vamos a ver varias cosas. Dólares australianos, CAD, un valor que estamos esperando cercano en esta zona. Cuando el precio, estos son el tipo de importancia de esperar a que el precio llegue a las zonas y a los niveles que estamos esperando. Y si no se presenta, pues no podemos entrar ni a comprar ni a vender, porque en esta caída, que fue, digamos, el primer momentum, esperábamos que el retroceso, es decir, este movimiento de evolución del precio en el que el precio volviese a subir, el precio llegara a estos niveles, es decir, a estas zonas de aquí. Esa era nuestra zona objetivo en cuanto a que el movimiento lograra llegar a estos puntos, digamos que a esta zona azul. Esa es nuestra zona susceptible de venta, pero el precio nunca llega. Como no llega, pues no nos presenta la oportunidad, no nos da la oportunidad, no pasa nada. Nos salimos del mercado, nos quedamos por fuera y ya está. Quitamos estos instrumentos. ¿Por qué los quitamos? Porque ya no son útiles, ya no nos sirven para nada. Luego nos da un nuevo indicio, esta segunda caída, este segundo movimiento. Miren que aquí el precio intenta ir a buscar los 61, pero casi que se queda por unos puntitos de mercado que no los logra generar. Miren que aquí el precio vino a intentar tocar esta zona, pero no lo logra, se queda por muy pocos puntos y no nos da la oportunidad de entrar en el mercado, así que tampoco pasa nada. Ahora, ¿qué vuelve a suceder? La misma situación en una tercera ocasión. Esperamos que el precio en este último movimiento, es decir, en esta última corrida del precio, en esta última zona, tenga en algún momento un retroceso, nos permita, cercano al 61.8 o al 78.6, un retroceso que nos permita tomar nuevamente una venta. Como todavía no ha pasado, no tomamos posición. Seguimos mirando activos. Dólar australiano contra el franco suizo, la misma situación, esperando que llegue a estos niveles. ¿Por qué? Porque esperábamos que después de este precio, miren cómo, en este caso específico, el precio vino, nos da la vela roja que estábamos esperando, hace el movimiento de retroceso, se frena en el 91 y nuevamente comienza el movimiento alcista. En teoría el precio debería llegar hasta el menos 27, pero en esta zona, si hubiésemos tomado entrada, que no lo hicimos, si hubiésemos tomado entrada, pues ya estaríamos más que asegurados. Así que lo que hacemos por ahora es quedarnos por fuera de mercado. Dólar australiano versus el yen japonés, la misma situación en ese último movimiento. Esta operación a mí en lo personal ya no me gusta porque el precio es muy agresivo al alza, aunque el cierre de la vela está por encima del 78.6. Podría ser interesante, yo no lo tomaría, además porque miren que el precio se quedó, digamos que frenado en esa zona que parece presentar una especie de techo de movimiento alcista para el precio. Dólar australiano versus el dólar neozelandés, el movimiento vino a esos niveles, casi que nos saca por un stop y se fue sin nosotros. ¿Por qué? Porque no nos dio retroceso para tomar entrada. Dólar australiano versus el dólar americano, esto es marco diario. Miren que nuevamente estamos parados en ese piso que estuvimos revisando la vez anterior. Me parece interesante si me crea este bajo realmente una alternativa más baja que esta. Aquí todavía no ha terminado de cerrar esa vela. Este movimiento me parece atractivo. Podríamos ver cuando haga el retroceso la forma en que lo hace, a ver si podemos ver podemos coger un movimiento en caída. Tema del Bitcoin, eso lo revisamos luego. El euro versus el dólar australiano. Miren lo interesante de este movimiento. Habíamos hablado hace un análisis atrás o dos análisis atrás sobre un movimiento que se prolongaba durante esta línea de tendencia bajista. El precio viene a buscar esa línea de tendencia y efectúa un movimiento bajista. En esa última corrida del precio, que es esta última zona de aquí, se lo voy a hacer un poco más pequeño, que es esta última corrida de aquí, el precio me hace este mínimo y viene y al parecer parece reaccionar sobre ese 78.6. ¿Qué necesitamos ahora? Que aquí me haga un cambio de estructura en este movimiento alcista. Es decir, que esta línea de contratendencia del micro, es decir, del gráfico de 4 horas,
se rompa la baja y en el retroceso poder buscar un movimiento de caída. Pero si no sucede en ese sentido, pues sencillamente no operamos porque no es sensato. En este momento el gráfico continúa en una tendencia alcista, ahí no podemos tomar entrada. Euro versus el dólar canadiense. Oportunidad aparentemente interesante. Estaba esperando precisamente esto. Miren que el precio se mete aquí en este nivel que nos parece interesante. Justamente rebota ahí en el diario. Miren cómo en el marco diario viene a buscar el 61, lo toca y reacciona a la baja. ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos en el marco más pequeño que el precio nos dé una entrada, una corrección. ¿Por qué? Porque tenía una línea de tendencia alcista, aquí la rompe, pero ahora en este último movimiento necesitamos una corrección para poderlo vender. Eurofranco, la misma situación. Hay algunos activos que no revisamos porque sencillamente están muy lejos o no están en zona o no nos sirven o ya no nos interesan por el comportamiento que han tenido. Miren que aquí el precio no ha tenido la capacidad de empezar a subir por lo menos con fuerza y eso nos implica ver cuál es la capacidad que tenga el precio de continuar subiendo o no. El precio es alcista, el movimiento es alcista, la corrección está muy bien, pero el precio no termina de despegar al alza. Si vamos al gráfico de 4 horas, aquí es todo como todo. Aquí hay gente que hace la línea para un lado, para el otro. Miren que la línea de tendencia del mediano plazo de 4 horas no ha sido rota. Claro, hay gente que llega y dice, no, pero es que si yo cojo la línea de tendencia desde aquí, pues ahí sí se ha roto. Claro, como todo. Eso es un tema de tu estrategia si te funciona. A mi juicio, a mi manera de invertir, la línea de tendencia todavía no ha sido rota, por lo tanto no hay operativa posible en este sentido hasta que ese movimiento no se concrete. No hay un cambio de estructura real, así que no es sensato invertir. Eurolibra, lo habíamos hablado la semana anterior, de hecho nos dio una muy buena posibilidad en estos niveles, movimiento muy efectivo, muy bueno, pero el gráfico no ha regresado a niveles que nos permitan tomar o continuar tomando oportunidades, por lo tanto nos quedamos por fuera, parece haberse quedado una especie de que se fuese como a lateralizar, pero hasta que eso no, digamos, no termine de producirse el movimiento, pues no nos interesa en el largo plazo, por lo menos la inversión. Miren cómo en esta zona específicamente el precio se queda pegado en una especie de piso. Perdón que aquí tengo activado el imán y me deja. Miren cómo se queda pegado en esa especie de piso y ahí nos genera una especie de soporte que empieza a mantenerse, que no es capaz de pasarlo. Entonces, por ahora nos quedamos con él. En el caso del euro-yen, la misma situación, el precio venía en una tendencia alcista, ahora nos cambia la dirección, rompe a la baja y en ese movimiento bajista esperamos poder tomar una corrección, pero tenemos que esperar que el precio termine de corregir, es decir, que el precio termine ese movimiento bajista, nos dé una vela verde y en la vela verde poder colocar el Fibonacci para poder saber dónde estamos parados exactamente. Lo podría poner aquí, pero hasta que esta vela no termine positiva, no termine verde, pues realmente no nos da una opción de ver cuál puede ser esa opción. Euro neozelandés lo mismo, está muy lejos. Euro dólar, había puesto esta hipótesis, la había compartido a través del canal de Telegram, una hipótesis en la que el precio podría haber llegado a esos niveles, a ese 78.6, ese 61.8. Sin embargo, el precio, miren que no hace el movimiento hasta allá arriba, es decir, no va a buscar esos niveles y empieza a bajar antes de llegar allá arriba. Como llega a esos puntos, pues sencillamente nos quedamos por fuera y ya está, no pasa absolutamente nada. Creo firmemente que el precio puede venir a buscar estos niveles, 1.17600, el nivel del euro dólar en el mediano plazo, por decir una semana y media, es un nivel muy interesante mientras Estados Unidos siga sacando esa cantidad de medidas, siga dándole mensajes a la economía diciendo que va a comprar toda la deuda posible, que va a seguir invirtiendo toda esa cantidad de dólares en la economía americana. Vamos a ver un bombeo positivo, digámoslo en estos sentidos, de la economía americana frente al resto de sus rivales, digamos, en cuanto a paridades. Sin embargo, eso no quiere decir nada, eso no cambia nada, no configura de toda la situación, pero sí está bien tenerlo en cuenta porque en el mediano corto plazo el efecto es inmediato, está ahí, es evidente lo que ha sucedido durante estas últimas 2 semanas. Entonces, estaremos revisando qué va sucediendo, pero por ahora la previsión es que el euro versus el dólar americano a los 1.17600. La libra versus el dólar australiano, movimiento alcista bastante fuerte. Nos gustaba poder tomar una entrada en esa corrección sobre la línea de tendencia. Miren que el precio hace este último movimiento, pero ¿qué pasa? Este alto no es más alto que este. No me gusta que se haya quedado ahí, que carece de fuerza.
aunque sigue manteniendo la línea alcista, lo cual puede traer un movimiento prometedor. ¿Qué pasa? Llegó a esa zona, el precio rebota, viene a buscarme la corrección y se vuelve una buena posibilidad, una buena opción. Aquí el precio no viene a hacer el retroceso hasta los niveles que nos interesa, se queda en el 38.2. Hay gente que opera con el 38.2. Hay un trader bastante interesante, una persona que fue, creo que ya está retirado, pero fue gestor de un fondo muy importante, se llama Pablo Gil, mi respeto, es un mega crack. Y tiene, en algún momento le vi una estrategia, una operativa, no recuerdo si era para scalping o si era para periodos más largos de tiempo, en la que respetaba muy bien el Fibonacci en el 38.2, que podría ser, he visto a veces que en el largo plazo se respeta muy bien ese tipo de movimiento. Dólar canadiense versus el yen japonés, esto está lejísimos de darnos algún tipo de entrada, realmente el movimiento es absurdamente alcista, pero miren cómo aquí, por ejemplo, en este último movimiento, si lo trazamos aquí, el precio viene al 78, esto podría configurar mañana, pasado, algún tipo de posibilidad. Vamos a quitar estas cosas, porque miren que el precio en este último corrida viene acá hasta aquí, mire que justamente viene a este nivel, a esta zona del 78 y del 61. Vamos a mover esto de aquí, esto hasta aquí. Miren cómo viene hasta esa zona. Ahora que necesitamos que en esos niveles nos haga un cambio de estructura, que este alto sea más alto que este, un retroceso y poderlo comprar. Así que voy a poner aquí, en este nivel, voy a colocar una alerta. Ese 86.500 me gusta muchísimo, o el 86 cerrado también me parece muy atractivo. Ese 86.500 que es el que está aquí, o miren que el 86 cerrado, lo que pasa es que el 86 cerrado ya está muy abajo, pero 86.500 me parece muy buen precio para comprarlo. El 86.200 también está muy bien. Veremos, tendría que ver cómo termina esta vela de 4 horas para ver si es capaz de crear una nueva estructura. Miren que aquí la tendencia es así, está rota en este momento la línea de tendencia. Necesitamos ese pedacito de retroceso para poder entrar a comprar. Así que puede ser muy interesante. Dólar canadiense versus el yen japonés. Vamos a tomarle una foto a esto y lo compartimos luego en el canal de Telegram. Recuerden ir a buscar el canal de Telegram. Muy interesante, muy atractiva la opción de poder ver como en el directo, entre comillas, la operativa que vamos haciendo. Libra versus el franco suizo. Volvemos al marco diario, que es donde hacemos normalmente el análisis. Y nuevamente, es que, ¿qué es lo que pasa con estos últimos movimientos? Que no son claros. No tenemos aquí una claridad. Aquí podríamos ir hasta aquí, aunque sería un poco falsear el Fibonacci, venir hasta estos niveles. Aquí no tenemos nada, por lo cual esto no nos sirve. Es un absurdo hacer esto, así que nos quedamos por fuera. Libra versus el yen, la misma historia. Miren que aquí no hay un movimiento de corrida ni simple, ni fácil, ni limpia, entonces nos quedamos por fuera. Libra versus el dólar neozelandés, lo mismo, movimiento alcista. Esto está muy sucio, lleno de cosas, nos quedamos por fuera. Libra versus el dólar americano. Aquí hemos estado haciendo un poco de hipótesis. Miren cómo el precio vino a buscar esta zona. Aquí intentó reaccionar, pero no lo logra al final, así que pues no pasa nada. Una vez de ese movimiento, nos quedamos por fuera. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa. Este Fibonacci aquí es solamente para ver cuál es la reacción en el semanal. Es como una especie de forma de estudio para ir revisando las zonas en las que el precio podría llegar a tener una corrección. Sin embargo, miren que en el diario este Fibonacci está mal trazado. ¿Por qué está mal trazado? Porque si vamos a este nivel, realmente el Fibonacci correcto era aquí. Y en los niveles del 78 y del 61, el precio no me da un cambio de estructura. Se queda pegado, intenta reaccionar en esta primera vela verde, pero el precio sigue cayendo y ya llegó al stop, ahí ya no nos sirve. ¿Qué hacemos ahora? El precio parece haber roto esa línea de tendencia alcista, por lo tanto ahora lo que vamos a buscar es que en esta caída el precio nos dé algún tipo de entrada. ¿Cuándo? Cuando nos dé una vela verde aquí, nos permita trazar este Fibonacci y esperar el retorno a estos niveles y poderlo vender nuevamente. Algo bastante similar, bastante parecido a lo que está sucediendo con el tema del euro versus el dólar americano. Los neozelandeses normalmente no nos dan mucha opción. A veces cuando vemos la entrada no hace el recorrido suficiente para tomar el retroceso, así que no nos permite tomar entrada. Neozelandés franco, la misma historia. Neozelandés yen, la misma historia. Miren cómo aquí incluso hicimos la posibilidad, el gráfico reaccionó, nos hizo el movimiento y se movió. Esto lo vimos la semana anterior. Se movió al alza, nos permitió tomarlo
pero al colocar el precio en el break-even viene y nos saca por break-even con esta fortaleza tan abismal de caída, así que no pasa nada, nos quedamos por fuera. ¿Qué podemos esperar? Que el precio nos dé nuevamente una vela verde, poder entrar a buscar un retroceso e intentar buscar una venta. Miren cómo aquí la línea de tendencia rota nos sirve, nos parece posible ese movimiento. Esperemos que se cumpla. Dólar neozelandés versus el dólar americano. Todo lo que está enfrentado al dólar americano tiene movimientos bajistas muy poderosos, muy fuertes. Un bajo más bajo contundente, supremamente fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que en el euro dólar, lo mismo que en la libra dólar. Esperar que el movimiento nos dé un retroceso. Buscar nuevamente una venta, a ver si se da, a ver cómo se concreta. El Standard & Poor's, ya hemos hablado en muchas ocasiones que no me gusta invertir en este ciclo económico en el que estamos en tema de índices, porque me parece que es una situación excesivamente delicada que hay que trabajar con pinzas, y si no tienes el capital suficiente para soportar el mercado, en caso de que esto se vaya en un retroceso del 30%, del 20%, del 40%, es mejor que te mantengas alejado de esos índices, por lo menos durante este año, esperaría yo. Así que es una observación, una opinión, un análisis personal. No es una recomendación de inversión como nada de lo que hacemos aquí, pero es mi análisis personal de lo que sucede en este tipo de cosas entre el tema de los índices. Dólar americano versus el dólar canadiense. Miren aquí, vamos a tomar el Fibonacci bien trazado en teoría. Aquí no me gusta algo, es que miren que en este trayecto, en este último movimiento, vamos a buscar, se me perdió este pincel, vamos a resaltar esto mejor. Miren cómo aquí en esta última zona, en este último recorrido, todas las velitas venían rojas y eso era espectacular, menos esta de aquí. Esta velita no nos acompañó, no nos hizo el favor, por decirlo de alguna forma. Hubiese sido rojo, hubiese sido una corrida perfecta. ¿Por qué? Porque miren que aquí el precio ha venido a hacer lo que normalmente esperamos, una caída, pum, 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 toca ese nivel, viene a buscar, y aquí en esta zona pasan dos cosas. Uno, coincide con la línea de tendencia bajista, que es esta línea negra que tienen aquí, y dos, tenemos, además de eso, voy a marcarlo en otro color, además de eso tenemos estos dos niveles, que sería el 78.6, esta zona de aquí, y el 61.8, esta zona de aquí. ¿Qué nos interesa? Que el precio aquí continúe haciendo una caída y venga a buscarnos estos niveles de aquí. Me parece atractivo, muchísimo. ¿Por qué? Porque nos puede dar la opción de poder entrar en el mercado. ¿Cómo, cuándo, dónde y de qué manera? Vamos a esperar que el precio tenga la capacidad de mostrarnos una nueva estructura. ¿Qué significa eso? Que en 4 horas, que es lo que vamos a ver aquí, miren que aquí pareciera estar rompiendo la línea de tendencia. Ese intento de línea de tendencia podemos trazarla así o podemos trazarla desde acá abajo y podría ser así. Así que en este movimiento, este bajo, si es más bajo que este anterior, en el retroceso nos puede servir con mucha fortaleza para poder buscar una opción de venta interesante. ¿Qué intentaría buscar yo? ¿Qué me gustaría encontrarme en el proceso? Parece que a todo el mundo le doy por escribir justamente ahora. Miren cómo aquí el precio hace este movimiento, me hace un alto. Aquí me gustaría ver algo así y ahí sí tomar la entrada. Una especie de hombro, cabeza, hombro bastante bonito. Así que puede ser interesante para tomar esa entrada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner una alarma nuevamente en esta zona, en los niveles de, aquí estaríamos en 1.25. Miren, este 1.25.800 me gusta. Vamos a marcarlos sencillamente por tenerlos referenciados. 1.25.800 me parece muy interesante. Y luego tenemos este 1.25.500, aunque ya me parece que es muy bajo, ya está muy bajo. Miren que aquí, en esta zona, justo donde está en este momento, 1.25.500, que haga el retroceso por lo menos a ese nivel, 1.25.800, y ahí podemos vender. Me parece una buena idea esa operativa. Si hacemos el Fibonacci aquí en este sentido, vamos a suponer que se queda ahí, porque es que todavía la vela no ha cerrado. Justo ese nivel coincide con el 61.8, me parece una muy buena entrada en esos niveles, en esas zonas. Así que vamos a dejar esa alarma ahí. Si el precio llega a esos niveles y nos activa la operación, nos pretende entrar a la operación, pues entramos a mirar el mercado. Y para finalizar, estos últimos 3 activos que terminamos viendo casi siempre: dólar franco, dólar yen y el dólar versus el peso colombiano. Dólar franco para mí en este momento no hay absolutamente nada.
Vamos primero al dólar yen antes de ir al dólar contra el peso colombiano. Tampoco hay nada. Miren que el precio está muy extendido al alza. No nos ha generado ningún tipo de retroceso. No hay un rompimiento de estructuras ni al alza ni a la baja. Por ahora no nos interesa hacer nada más. En el tema del petróleo, esto lo he conversado 20 veces desde el primer video que subí este año a YouTube. Es un análisis sobre los activos que para mí eran digamos, los más trascendentales para el año 2021. Uno de esos activos era el petróleo, el WTI. Un activo que yo esperaba que llegara a niveles cercanos a los 55, 56 dólares por barril. Sin embargo, el precio ha alcanzado niveles máximos de 2019 y 2020. Miren que si vamos al mensual, podemos ver como este nivel de esta línea azul que tenemos aquí, nivel máximo del 2019, nivel máximo de 2020, luego el desplome del precio en que estuvimos a menos 40 dólares por barril, un movimiento de recuperación espectacular, increíblemente alto, muy vertical, muy fuerte el movimiento, pero yo siempre que analizo este activo me hago la misma pregunta: ¿realmente la demanda de crudo está siendo otra vez tan fuerte como para jalonar el precio al alza con tanto poder, con tanta potencia? Dejo la pregunta, ¿por qué? Porque es un activo que mañana se reúne Putin con Pepito Grillo de Arabia Saudita y dice una cosa y el precio se puede desplomar o puede continuar creciendo. Por lo tanto, hacemos el análisis técnico, sin embargo, es un poco como contarnos historias si realmente el precio no respeta ese tipo de movimientos que responden más a la lógica que a la política. Entonces, miren, por ejemplo, este último movimiento bajista, cerca del 78.6, podría ser una venta casi que ya, pero yo no entro porque, repito, es un activo absolutamente político, más allá de económico. Entonces, miren este movimiento, ¿qué podríamos esperar? Que nos dé un cambio de estructura en esta zona, que nos dé un movimiento que nos permita ver que esto ya se debilitó, que el precio alcista ya se detuvo. ¿Cuándo? Cuando haga un movimiento más bajo, nos haga un retroceso, poder vender en esa zona, buscando que el precio llegue a los 56 aproximadamente dólares por barril. Vamos a ver el dólar contra el peso colombiano. Antes de eso vamos a ver el tema del oro. Lo hemos venido viendo también. Movimiento que parece estar en una especie de canal bajista, que se mantiene todavía. Zonas importantes, trascendentes, 1960, 1750, precios muy importantes para el precio. Yo considero, creo, es sencillamente mi observación, que el precio va a buscar estos niveles, esta zona de aquí. Entonces el precio todavía le queda un pedacito de movimiento alcista para eventualmente continuar su movimiento bajista, siempre y cuando no cambie la situación en Estados Unidos. Porque eso tienen que tenerlo muy claro. En cualquier momento que o la inflación se dispare de una manera descontrolada o se infiera de alguna manera que los estímulos o el paquete de estímulos va a empezar a ralentizarse o va a empezar a, digamos, tener más lentitud en la implementación, o que tenemos nuevas situaciones problemáticas alrededor de la recuperación del tema del coronavirus, vamos a ver un repunte en el precio del oro con muchísima fuerza. Es muy factible. Dentro del podcast de esta semana, que hemos tenido 40 problemas técnicos que no he podido solucionar, pero que estoy intentando hacerlo lo más pronto posible, hay una explicación o una alusión a una noticia sobre que el gobierno de Polonia, por ejemplo, está comprando oro físico para poder almacenarlo como reserva de valor, lo cual es muy interesante porque es una visión, digamos, de vieja usanza, esa forma de utilizar el oro como refugio de ese respaldo del dinero que parece ser se mantiene, aún y con tanta innovación, aún y con tantas situaciones, se mantiene, y es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de comprar o vender oro en cualquier sentido. Y por último, dólar versus el peso colombiano. Habíamos augurado la posibilidad de ver el peso después de los niveles de los 3.680, valorizándose bastante frente al dólar, por lo tanto haciendo bajar la moneda, el cambio, perdón, con bastante fuerza. Llegamos a niveles de los 3.500. Estas últimas 3 jornadas hemos tenido un movimiento muy alcista a los 3.644. Sin embargo, creo que vamos a volver a buscar esta cuota de los 3.666 aproximadamente para ver nuevamente una caída en el precio.
Me parece que podría ser bastante plausible esta posibilidad de ir a buscar los 3.600, incluso, sí, 3.646, 3.660 en esos niveles y volver a buscar los $3.470 por pesos, perdón, 3.470 pesos por dólar americano. Así que, no siendo más, señores, dejamos hasta ahí. Es todo lo que hemos visto hasta este momento. Espero que les haya sido de total agrado este tipo de análisis. Recuerden suscribirse, recuerden que tenemos, espero, una vez solucionados todos los inconvenientes, tenemos podcast semanal, video análisis del mercado Forex, que la próxima semana será el lunes a más tardar, y video educativo sobre el tema del negocio Forex, específicamente el trading, errores, por dónde empezar, tipo de libros, por dónde hacer, qué tipo de errores cometemos, cómo solucionarlos, la disciplina del trader, psicología de trading, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo para todos, espero haya sido productivo este video, espero que les haya aportado algo. Recuerden dejarnos sus comentarios en la cajita de comentarios de la parte de abajo, suscribirse al canal e ingresar a nuestro canal de Telegram. Mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All, les mando un enorme abrazo y que tengan una excelente semana de trading llena de profits.